es inviable socialmente, insostenible ecológicamente, se va a basar en procesos cada vez más autoritarios. Cada vez, digamos, la ciudadanía, las clases populares, vamos a tener menos capacidad de incidir sobre aquellos elementos que son fundamentales para reproducir la vida en nuestras sociedades. Y eso pues lo estamos viendo, digamos, con lo que representa la gestión de las sociedades endeudadas, por ejemplo, en el sur de Europa, donde justamente vemos que ese mecanismo de desposesión que se produce a través del pago de la deuda se genera a través de instancias institucionales en las que pocas cosas podemos decidir. Por ejemplo, en nuestro caso pues hemos visto cómo ha sido fácil y ha sido relativamente sencillo pues modificar incluso la Constitución, ¿no? Lo vimos en agosto de 2011, cuando, debido pues, a las recomendaciones del Banco Central Europeo y de los gobiernos fuertes que operan debido a los grandes intereses que operan en Europa, pues se recomendó la modificación del artículo 135 de la Constitución, que verdaderamente lo que venía a decir con el acuerdo del Partido Socialista y del Partido Popular era que si existían recursos en la economía, esos recursos debían ir a pagar el euro. Y eso se consultó, eso hubo un debate, no. Posteriormente, digamos, eso se implementó para el conjunto, digamos, del Estado a través de las leyes de estabilidad presupuestaria, a cabo de un año, y eso lo que ha supuesto es verdaderamente que existe un corsé en el que no se ha podido incidir colectivamente a través del debate y en el que es difícil, digamos, introducir cambios. Vemos las dificultades que hay cuando se intenta afectar a ese núcleo duro de la reproducción del capitalismo hoy, lo hemos visto en Grecia, lo estamos viendo en distintos espacios, y eso lo que representa es que por tanto existe un teorema en nuestras sociedades en estos momentos que justamente lo que plantea es eso, lo que plantea es que los recursos que se producen colectivamente pues, van a ir a subsanar a través de estos mecanismos de gestión austerocrática de nuestras sociedades, van a ir a incrementar las funciones de beneficio de aquellos modelos. ¿Qué estamos viendo? Pues que se incrementan las desigualdades de nuestras sociedades, que cada vez el conjunto de las personas excluidas de la integración son mucho mayores y que por tanto pues, nos enfrentamos justamente a un entorno mucho más hostil para la reproducción de la vida en el capitalismo del siglo XXI. Yo un poco lo dejaría aquí ya. Yo creo que os he presentado todo el marco de lo que hay y a partir de aquí pues vamos a ver pues, cómo eso se concreta en distintos elementos que nos permiten pensar pues, que existen vías humanas para intentar trascender, superar y en mi caso yo diría destruir lo que representa un capitalismo absurdo que desde sus orígenes no ha tenido nunca en consideración lo que son las necesidades vitales humanas en un entorno de reproducción de la vida en condiciones, sino que justamente todo lo que nosotras hemos podido desarrollar históricamente como sociedades en el capitalismo ha sido únicamente satisfacer su lógica e intentar oponernos a ella pues, a través del conflicto, la organización y el apoyo mutuo. El crecimiento científico y tecnológico, ¿a dónde conduce siendo que la pasaran hecho siempre? Hay unas teorías por ahí que dicen, entre ellos José Grecia y otros, que les está sobrando gente, y sobramos mucho. ¿Qué opinas sobre eso? Sí, pues es un poco lo que, de hecho, ya se desprende de lo que os explicaba, ¿no? Que justamente, digamos, en estos momentos el capitalismo lo que tiene es unas necesidades, como siempre, de reproducir a unas tasas adecuadas pues, lo que invierte, ¿no? Si esa reproducción a una serie de tasas adecuadas de lo que se invierte, pues excluye a 5.000 o 6.000 millones de personas y eso tiene suficiente para esa reproducción, teniendo en cuenta pues, que va a ser, o sea, que va a explotar mucho más, que va a desposeer de forma ampliada, que va a tener mecanismos poco costosos, digamos, de generar los procesos de regulación de todo eso, pues porque no va a implicar mayoritariamente a la población. Por tanto, digamos, en ese esquema en el que pocas personas se van a poder incluir en esos canales exitosos, digamos, en el capitalismo, claro, pues si en esa lógica, pues continentes enteros y miles de millones de personas pues están fuera, pues, y se mueren, o lo que sea, pues están fuera. ¿Eso a qué nos lleva? Eso nos lleva a que, claro, los que se quedan fuera, digamos, tampoco no van a estar ahí viendo como hay otros pues, que se comen la mortadela. O sea, esos van a querer también su ración. Y entonces es pues cuando van a decir, hostia, ¿dónde hay mortadela? ¿En Alemania? Pues yo me voy para Alemania.
me cojo el bulto y para allá me voy. Entonces es cuando pues, se van a llegar a las fronteras, se van a tener que trepar allí por verjas y van a entrar en barcos y van a intentar cruzar el Mediterráneo y se van a encontrar con los buques de la OTAN, que en lugar de... ¿no? O sea, vamos a entrar, digamos, en la obsesión securitaria de nuestras sociedades, y esa es justamente la evolución. Eso es lo que hay. Digamos, en buena medida, digamos, el proceso de reproducción del capitalismo pues, genera que en estos momentos, pues, yo diría, pues eso, que 5.000, 6.000 millones de personas queden al margen. Los que estén adentro, ¿qué les va a pasar? Pues que los que estén adentro, pues claramente van a tener que darlo todo por estar dentro. Porque si no, pues fíjate tú que afuera hay, cuánta gente está que quiere ocupar tu espacio dentro de ahí. Por tanto, los que estén dentro van a tener que ser súper integrados a la causa del capitalismo. Y estar siempre pendientes, digamos, de lo que el capitalismo les requiera para poder estar dentro. Ya sea, digamos, el enésimo máster o el aprendizaje del mandarín. Van a tener que estar ahí metidos para poder estar, digamos, siempre siendo esa mercancía apetecible. Y eso es un poco lo que hay. Eso a mí me lleva, digamos, a la conclusión de que, bueno, hubo un tiempo pasado en el que, pues no sé, cada uno desde sus planteamientos y sus amores y sus afectos, pues pensaba en que el comunismo es nuestra sociedad deseable, o el comunismo libertario, o no sé qué. Pero es que hoy esos entornos ya no son una sociedad deseable, son una necesidad. Porque vamos a ver, o se redistribuye, o llegamos a formas de redistribución de lo que se produce, que sean más o menos satisfactorias para un conjunto amplio de la humanidad, o que nos vamos a creer que el conjunto de la humanidad va a estar expectante a lo que hay, y eso va a generar sociedades locas, de pirados, donde incluso, no sé dónde estábamos ayer, en el bloque de María, había incluso uno que tenía una verja ahí con hierro, ¿no?, de súper securitarias ahí las sociedades. Bueno, pues eso, digamos, a esos entornos vamos, a entornos, digamos, de la paranoia securitaria, y a nivel colectivo pues ya lo estamos viendo, ¿no? Entonces, la redistribución, digamos, no es una, pues, global de los recursos que se producen, y los mecanismos para que eso sea efectivo, hoy no son un deseo, son una necesidad. Y eso o se toma en consideración a través de entornos pues, que tengan esa lógica comunitaria, o bueno, pues que es lo que hay, y quien no lo entienda así, que explique cómo se va a hacer. Porque la cuestión es esa. O sea, alguien se va a pensar que los 5.000 millones de afuera y los que genera dentro este modelo brutal, digamos, que solo se basa en ese indicador precio-beneficio, los que estén afuera se van a quedar de brazos cruzados, viendo cómo los restos sean... Bueno, pues eso no va a ser así. Entonces sí, sobran miles de millones de personas. E que pensas ti cuáles son os mecanismos que teríamos que levar a efecto dentro das institucións para a xente que está na oposición, ou, bueno, que están no goberno, para loitar contra esas barreiras que temos da lei, de non sei que, para transgredir todo eso? Como crees que poderíamos actuar? Yo creo que eso es parte del debate que vamos a tener todo el día. Primero os avanzo un poco cuál es mi posición. Digamos, mi posición es que las instituciones no son un espacio neutral. Digamos, no, las instituciones, pues no está ahí la institución y en función de quién llega hace una cosa o hace otra. Desde mi perspectiva esto no es así, y menos en el tiempo presente. Digamos, las instituciones tienen un papel. Tienen el papel, digamos, de organizar legalmente, digamos, en lo que serían pues, las normativas, cómo se reproduce nuestra sociedad. Y ese es el papel que tienen históricamente. Digamos, el Estado, las instituciones no son ajenas, digamos, a los procesos de dominación que se dan en nuestras sociedades. Por tanto, digamos que cuando nosotras llegamos allí con una voluntad transformadora, lo que estamos es en casa, como dice José Iglesias, estamos en casa del amo. Esa no es nuestra casa. O sea, eso es algo que se ha construido y que ha hecho cristalizar pues, el conjunto de las relaciones de dominación y de poder que existen en el capitalismo. Por tanto, eso debemos ser conscientes. Cuando nosotros llegamos ahí, nos encontramos con toda una maquinaria de técnicos, de funcionamiento de toda la institución, de montones de cosas que, bueno, no sé, estamos viendo en el caso del Estado español, no hay gobierno, ¿no? Y la reproducción del Estado funciona. La maquinaria paga sus nóminas, hace sus cosas, ¿no? La policía actúa, las cárceles tienen los barrotes,
pues no todo funciona, digamos, en el sentido de la reproducción del capitalismo. Por tanto, cuando nosotros llegamos allí debemos ser conscientes de eso, de que no llegamos al sitio ese y porque nosotras somos como gente como muy honesta, muy transformadora y muy coherente, pues de repente ya vamos a desencadenar todos los procesos de cambio. No, justamente eso no va así. Y menos en el capitalismo actual, donde además todo lo que es las instancias de gestión, ¿no? de intervención institucional están escalonadas. Y lo que existe pues es como esa especie de subordinación a distintas escalas, ¿no? En el caso pues, del Estado, pues las leyes, la política económica y la política fiscal pues, va a depender de lo que se dicte en Bruselas. En el caso de los municipios pues vamos a estar sometidos a el ERSAL, ¿no? Y un poco pues esa va a ser un poco la lógica. Por tanto, con todas esas limitaciones, es que no tengo competencias para esto, es que eso depende de no sé quién, es que esto no se puede hacer desde no sé cuánto, y todo este tema, ¿no? Por tanto, claro, digamos hay una limitación grande en la que además, cuando nosotros nos vamos a la institución, pues muchas veces dejamos de hacer aquello que estábamos haciendo antes, ¿no? Pues estábamos pues en los colectivos de no sé qué y de repente tenemos la idea de que esto vamos a cambiarlo entrando en las instituciones. Claro, pues de repente nos pasa también esto, ¿no? Desde mi perspectiva, el único sentido que tiene estar en las instituciones, o sea, mi corta experiencia al respecto me dice que nosotros no vamos a poder cambiar nada desde las instituciones, que básicamente lo que las posibilidades que nosotros tenemos ahí es de intentar frenar. O sea, yo tampoco no soy de los que dicen no estemos en las instituciones, ¿eh? Mi planteamiento es estar. ¿Para qué? Para intentar frenar todo aquello que desde allí podamos frenar. O sea, toda la nocividad que se genera y se volca para las sociedades, por reformas laborales, todo lo que se pueda, pues hay que intentar frenarlo desde allí como se puede. E intentar abrir algunos resquicios, algunas posibilidades de intervención para que lo que verdaderamente, desde mi perspectiva, es transformador, que es la lógica que se debe dar en otras coordenadas, desde fuera, digamos, desde la calle, desde los espacios de organización, desde los espacios de relaciones afectivas, que plantean relaciones sociales productivas distintas a las que se proyectan desde las instituciones, pues se puede abrir alguna grieta para que eso pueda avanzar más. Yo lo que diría es que en este momento en el que hay muchas expectativas puestas en los procesos constituyentes a distintos niveles que se vienen a dar en nuestras sociedades, después de que el holograma, la ficción de modelo de vida que planteaba el capitalismo se haya venido abajo, debemos ser conscientes que lo que debemos hacer es integrar toda esa posibilidad que se abre en las instituciones en un proceso mucho más amplio que debe estar, yo diría, protagonizado desde los espacios de transformación fuera de las mismas. Pero bueno, yo creo que poner todos los huevos en el cesto institucional pues va a hacer que se rompan sin hacer demasiadas propuestas. Entonces tú crees que en realidad vamos a otro modelo de capitalismo. Yo diría que el capitalismo es desde siempre. Lo que pasa es que lo que hace es muta. O sea, quien tiene capacidad quien es revolucionario, digamos, en las sociedades es el capitalismo. El capitalismo adapta, absorbe, consume, copia, modifica todo lo que existe para... Entonces lo que sucede, digamos que lo que sucede en estos momentos es que, digamos, después de esa puesta en escena del colapso del modelo, que en buena medida fue un capitalismo que no consiguió rehacerse de la crisis de los 60 y de los 70, que generó, digamos, esa ficción a través del crédito, eso se hunde, eso vuelve a generar, además con el problema de que se habían hipotecado muchos recursos del futuro a tiempo presente a través justamente del crédito, pues claro, eso lo que genera es que todas esas facturas de algún modo tienen que pagarse, o sea, hay que rescatar los bancos, hay que generar que la industria del automóvil sea solvente y por tanto hay que hacer el plan PYME, el plan PYME, el plan PYME, y bueno, pues hay que intentar pues hacer que todo eso sea posible. Hay que hacer las reformas laborales pues, para que en los entornos del capitalismo pues, se pueda generar, ya sabemos que no se va a generar, ¿no? El discurso de ya sabemos que no vamos a poder generar puestos de trabajo estables, pero bueno, mejor que se trabajen unas horas en las condiciones que sean que no se trabaje. Al final, eso es lo que hay. ¿Y qué hay que hacer? Bueno, pues ya, no sé, pues hay la idea esta de lo que antes fue, digamos, una tragedia, hoy se reproduce como farsa, ¿no? Que diría el filósofo. Pues eso es lo que está pasando, digamos. Hoy lo que vemos es que los modelos de reestructuración de la producción o de la creación de riqueza en el capitalismo reproducen los esquemas de siempre.
a qué se está fiando, por ejemplo, la producción de cuáles están siendo los modelos estrella en el capitalismo, por ejemplo, en Cataluña. Barcelona World. Vamos a reducir la ley del juego del 50% al 10% para montar en un espacio no sé cuántos hoteles y casinos para que se monte. ¿Y quién lo va a montar? Las mismas inmobiliarias de siempre. ¿Con qué? Con unos territorios de la Caixa que ahora no puede vender y por tanto los vamos a modificar, digamos, legalmente para que ahí se pueda generar esa imagen. O sea, el capitalismo lo que hace es insistir nuevamente en su lógica para generar las rentabilidades, vamos a iguales. Entonces, el capitalismo muta, sí, pero dentro de su ADN. Su lógica genética continúa siendo la misma. Y ahí adapta, incluye pues, las tecnologías, los conocimientos, todas esas cosas. Y además, digamos, en esa lógica, digamos que cada vez les preocupa. O sea, digamos que la lógica de la propiedad privada, de la privatización, es que lo que dice es que lo que no es del propietario, pues ahí se pudra. Digamos que lo que no está garantizado por la propiedad y tú no tienes acceso porque no tienes propiedad, pues espabilarás. Tú no te puedes pagar tu mutua tú no te puedes pagar tu operación de apendicitis, o tú no puedes pagarte el dentista. Si no te puedes pagar el dentista, pues te fastidias. Digamos que la lógica del capitalismo no es hacerse cargo del entorno, y eso cada vez es más evidente. La lógica de la propiedad lo que genera es la desatención de los que no son propietarios. ¿Y los que no son propietarios qué tienen que hacer? Pues espabilarse, hacer, ¿cómo se llamaba? Unas magdalenas que se hicieron muy famosas, cupcakes. Tienes que hacer cupcakes. No, pero aquí apenas nos ha jugado a que en realidad pues que vivimos de este modelo, que nacemos de este modelo y mamamos de este modelo, vivimos la cultura de ese modelo. Claro. Y vemos que el futuro de ese modelo va en colapso. Sí. Va a un choque de trenes donde, lo que falamos, ¿no? Que obviamente salirá de ahí conflicto, ¿no? Más tarde o más temprano, y de cara a dónde, ¿no? Antes había una alternativa. Bueno, pues, ¿qué nos queda? Pues nos queda esto y vamos a ir a la alternativa, ¿no? Después la loita y tal, ¿no? Pero lo que se está viendo es que en este preciso momento a loita non ten aliento, porque non ten alternativa. Porque claro, si desde la institución no se pode facer nada, obviamente sale desde a rúa, sale desde a casa. Y desde a rúa hai que organizarse, etcétera, vale. Pero como existe, en realidad, en esta cultura que vamos, está tan metida en los huesos, que en realidad non temos esa atisbo de futuro, de, bueno, por aquí podemos salir, por aquí podemos combatir. Porque non hai alternativa ao sistema. Claro. Yo ahí intento ser... Que despois, que despois acabará nunha transformación do capital. Sí. Eso está claro. De ahí vamos ahí, pero sempre cando... Yo intento ser machadista que no machista. Y es un poco aquello de que el camino se hace andando. Caminando en el camino se hace camino al andar. Entonces, a mí me parece que esa es la cuestión. O sea, digamos que, ¿cuál ha sido la forma tradicional de funcionar de los planteamientos de la izquierda? Y ahí me estoy metiendo en un jardín que voy a ver lo que me va a pasar. Pero, de entrada, ¿qué ha sido? Ha sido decir, vamos a diseñar la alternativa, como si fuera una especie de mapa de carreteras, como si fuera el invento del TVO, donde sabemos exactamente cómo son todos los mecanismos, qué pasa cuando llegas a la calle esta y no te lleva al sitio, pues tienes que coger otra. O sea, ¿cómo funciona? Vamos a diseñarlo eso, vamos a hacer un programa. Entonces ese programa, que es la rehostia de la nacionalización de la banca, de los sectores productivos, todo lo tenemos ahí bien diseñado, pues claro, eso lo vamos a poder aplicar cuando tengamos poder para hacerlo. Entonces lo que vamos a hacer es organizarnos para ganar las elecciones. Entre tanto, ¿qué? Entre tanto, como tampoco no podemos hacer nada, no cambiamos nada. O sea, ya nos volveremos ecologistas, tendremos en cuenta los temas de la reproducción doméstica cuando ganemos. Hasta que no ganemos, ¿para qué? Pues entonces lo que hay que hacer es ganar. Entonces vamos a hacer partidos políticos para ganar. Y nos vamos a pasar la vida intentando ganar y presentándonos a las elecciones y discutiéndonos por qué, tal. Y esa es la cuestión. Bueno, pues claro, esa es una opción. Pues es la opción de hacer un programa, intentar ganar las elecciones para aplicar ese programa, una visión básica. Otra es la de decir, pues no, es un poco de el camino se hace andando y que a lo mejor pues lo que hay que hacer
es empezar a pensar, digamos, que los procesos de transformación se producen y se autoproducen a partir de lo concreto y de lo cotidiano. O sea, digamos que no hay teoría, sino que la teoría es una praxis. O sea, sin praxis lo que hay es escolástica. Lo que hay es pura tertulia. O sea, si no nos implicamos en hacer las cosas, pues no hay nada que cambie, no hay nada que cambie. Y además con un tema interesante, digamos que es justamente a través de esos procesos de lucha, de conflicto, de organización, de colectivización, donde nos cambiamos también a nosotras mismas. O sea, el proceso de transformación es un proceso de autotransformación también, y por tanto de producción de nuevos entornos, de nuevas relaciones sociales. Yo me considero comunista, para mí el comunismo es eso. Para mí el comunismo es esa práctica cotidiana, de error, que produce y reproduce, intenta reproducir otras condiciones materiales de vida. Y no lo hace, digamos, no es un discurso, es una praxis, porque no tiene sentido el discurso sin una praxis, es algo vacío. Entonces para mí esa es la... Entonces ya no hay una alternativa, hay alternativas, hay muchas alternativas, desde muchos ámbitos concretos, desde todos aquellos que intentan modificar las condiciones materiales reales en el capitalismo, desde quién friega tu váter en tu casa, hasta cómo se produce, digamos, lo que te comes. Eso, incidir ahí, eso es el comunismo, esa es la transformación social. Y eso no necesita de un programa, eso lo que necesita es de ensuciarse las manos y de ponerse a la... Ojo, y eso no significa pues que no podamos pensar en cómo, no podamos pensar en grande, cómo nos gustaría que fueran las cosas, en cómo vamos a hacerlo para salir del euro, en cómo vamos a hacer los controles de capitales, eso también, pero todo eso sin los procesos de transformación reales, pura escolástica. ¿Qué hacer, no? Cuando la ley, ¿qué hacer? Y luego no sé si esa frase también ha repetido últimamente de se puede construir o deshacer la casa del amo con el grito del amo. No lo sé. En sí que la pregunta, sí, no lo sé, pero estoy dudando un poco. Yo no soy muy segura, que soy más joven, y pensaba que las cosas iban a ir por un solo sitio, pero veo que con el tiempo pues hay tantos caminos hacia la universidad que ahora estoy menos seguro que antes. Y cada día que pasa, sigo analizando la realidad y tratando de interpretarla, más inseguro me siento en mucho. Pero es que a veces somos muy ambiciosas, con nuestras vidas también. Pues tampoco no pasa nada, o sea, vamos a ver, no sé, hay quien, pobre el hombre, también ya se fue para otro lado, pero el decía que esto no se, hay quien dice que esto no se acaba en un punto, sino en un punto y coma, decía Javier Crae. ¿No? Yo soy de los que piensa, sé que seguramente hay gente distinta, pero soy de los que piensa que esto se acaba en un punto, que no hay nada más que hacer, o sea que de vida vamos a tener esta y ninguna más. La cuestión es que en nuestra vida, digamos, lo que vamos a tener que hacer es lo que podamos, ¿no? Pues, o sea, no sé si vamos a conseguir ver la transformación de la sociedad, pero bueno, al final yo diría que nosotras formamos parte como de una especie de corriente que viene de lejos y que va muy lejos, como el Guadiana a veces aparece y otras veces desaparece. Hay un momento de ahí por el 1917 donde parece ser que se ocupó el Palacio de Invierno nuestra corriente. En otra donde se colectivizaron no sé cuántas fábricas en Barcelona y en Aragón. En otra donde no sé qué cosas pasaron en otro lado del mundo. O sea, nuestra corriente, digamos, en otras se consiguió vencer al nazismo. O sea, nuestra corriente hay veces pues que aparece y está ahí. Consiguió, digamos, que las mujeres pudieran participar en las elecciones a través del proceso de las sufragistas. O sea, nuestra corriente a veces aparece, otras veces desaparece. A nosotros lo que nos toca en este tiempo presente es pues coger el relevo de las que vinieron por ahí y intentar hacer lo que podamos y, no sé, por ahí veo que andan unas que les vamos a tener que dar el relevo pues dentro de un poco tiempo y ala, continuar para adelante con lo que podáis. Y así está la cosa, o sea, que sinceramente yo vivo muy tranquilo, me angustia poco, o sea, me angustia la mierda de mundo en la que estamos, pero bueno, vamos a ver, eso es lo que hay. A nosotros yo creo que de lo que se trata es de estar en esta situación en la que nosotros estamos y intentar construir pues todo lo que podamos desde esa lógica colectiva, desde la lógica comunitaria, desde esa lógica comunista, como tú le quieras llamar,
teniendo en cuenta que además, o sea, teniendo en cuenta eso, que si tenemos esa perspectiva de a dónde vamos a ver, en el tiempo del presente en el que nos toca estar a nosotras, pues tampoco ahora nos vamos a conformar con un plato de lentejas, o sea, no nos vamos a conformar con la tirita que nos van a dar, no nos vamos a conformar con la reforma, no, es que nosotros lo queremos todo, entonces queremos cambiarlo todo. Por tanto, si no lo hacemos nosotros ya lo habrá otra, pero nosotros no vamos a hacer, no nos vamos a arrodillar a cualquier reformita para las mejoras de las condiciones circunstanciales, no, porque no estamos para eso. Yo creo que esa secuencia, digamos, temporal, y ser conscientes de que nosotros somos parte de un relevo que está, digamos, de esa parte de la historia cultural, pues que debe venir desde Espartaco, no sé desde dónde, pues, y ahí vamos, y bueno, pues lo que haya, ya veremos. No, ya digo, en mi caso me angustia poco, Sí, eu quería preguntar a túa visión sobre si digamos, a creación de un novo sistema debe comenzar con pequenas accións ou con pequenas dentro deste propio sistema ata que sexa, digamos, mayoritario. Neste momento, como ves ti en Europa, na Europa periférica, na Europa do Sur, esa realidade? É dicir, si ves que esa situación pues está avanzando, ¿no?, nesta Europa. Sí. Mi perspectiva, digamos, es que sí. Es que, digamos que la realidad de la gestión durísima que el capitalismo nos impone está haciendo pues que haya más personas que se den cuenta de lo irracional que es esto. Yo creo que en buena medida nosotros hemos vivido en los últimos años momentos de visualización de que el descontento está, de que existe, digamos, una posibilidad en la que hay formas de intervenir social y colectivamente. Lo que sucede es que, bueno, pues que seguramente pues eso tampoco no significa que eso no es como una curdina o como una pastilla de estas efervescentes, que tú la pones dentro de un vaso y hace chispitas. No, esto es, pues, seguramente tiene procesos pues, que tienen unos tiempos que son los que son. Desde mi perspectiva, o sea, en estos momentos se nos abren muchas oportunidades de intervenir colectivamente, socialmente. Tenemos, yo diría, instrumentos que hasta ahora no contábamos y que tenemos esas posibilidades. Lo que tenemos delante pues es muy agresivo y violento, pero bueno, pues nunca fue fácil, no ha sido nunca fácil. Yo entiendo, digamos, que además en las periferias europeas en estos momentos, pues las condiciones materiales en las que vivimos las clases populares, pues cada vez tienden a asimilarse más, con lo que eso nos abre posibilidades también de intervenir también colectivamente desde esa visión compartida, que seguramente hace unos años pues no era tanta, ¿no? Seguramente pues cuando el Estado español se integra a la Comunidad Económica Europea en el 86, pues las clases populares españolas tienen menos que ver con las italianas o con las francesas o con las de otro sitio. Yo diría que las políticas de la Unión Europea nos han homogeneizado en la precariedad, para decirlo así, ¿no? Y esa es, desde mi perspectiva, digamos, una realidad que tenemos y que debemos saber cómo aprovechamos. Yo creo que nosotros estamos generando muchas expectativas, hay mucha ilusión puesta en procesos de cambio, por ejemplo, en los municipios, ¿no? En las elecciones municipales, por ejemplo, fíjate tú. O sea, yo creo que no es despreciable el hecho de que mucha gente, pues, normal, que no está introducida en estas formas de pensar ni de reflexionar, no se ha tomado la pastilla esa, ¿no?, de la película, pues toda esa gente de repente apuesta por formas de políticas que están lideradas por los que mediáticamente se habían presentado como los más malos, o como gente, digamos, que era contraria a lo que habían sido las formas de reproducción y las formas de poder. Por tanto, yo creo que esa posibilidad está. Lo que pasa es que tampoco no debemos ser ingenuas y debemos también ver lo que está sucediendo en Europa en estos momentos y entender que lo que pasa, digamos, muchas veces en nuestras sociedades es que cuando existe malestar en la cola, el golpe no se da al que está al principio de la cola, sino al penúltimo. Y eso, digamos, en Europa se está expresando a través del incremento brutal de la extrema derecha, un poco en ese sentido de las sociedades securitarias, ¿no? Y eso es algo pues, que también tenemos ahí a la puerta de la esquina, digamos, del capitalismo, cuando necesita muchas veces formas de reproducirse duras, pues genera
formas de gestión duras también, y pone el piloto automático, y el piloto automático, digamos, en el capitalismo es el fascismo, y eso está así también. O sea, en buena medida, pues ese es otro problema que también tendremos que hacer. Pero desde mi perspectiva, pues bueno, pues yo creo que desde las periferias europeas tenemos posibilidades de intervención que hasta ahora, o años atrás, pues nos hubieran parecido difíciles de disponer. Y que ver cómo conjugamos eso con procesos de transformación reales. Pues pero concretamente, ¿a qué mecanismos te refieres? No, ni en ese caso concreto. En el caso de... Que estás citando de que tenemos mecanismos de, sí, digamos, por ejemplo, para crear... Yo plantearía, pues por ejemplo, en el caso, no sé, por ejemplo, Clara lo va a explicar más esta tarde, pero por ejemplo, en el caso de la soberanía alimentaria. Pues en el caso de la soberanía alimentaria, yo creo que empieza a existir como muchos proyectos, ¿no? Yo diría casi en cada pueblo va existiendo su cooperativa de consumo. Las cooperativas de consumo son procesos que intentan vincular formas de producción locales con procesos de distribución locales con distintas características. Yo recuerdo, pues no sé, 20 años atrás, cuando veíamos con entusiasmo pues la experiencia de Bajo el Asfalto está la huerta, por ejemplo. Y nos parecía que eso era, el no va más. Y en estos momentos pues eso se está desarrollando en muchos sitios. Y no solo, digamos, en temas de soberanía alimentaria, por ejemplo, en temas pues también de cuestión de soberanía, por ejemplo, del residencial, en temas de vivienda. Pues en temas de vivienda hoy existen experiencias importantísimas y interesantes en muchas ciudades. No sé, por ejemplo, en la ciudad de Clara, ¿no?, que es de Sabadell, la PA tiene ocupados 3 bloques de viviendas. No sé cuánta gente está viviendo en esos bloques, pero mucha gente. Y las formas de redistribuir esa vivienda, digamos, tampoco no corresponden a formas meritocráticas. Hay todo un proceso democrático de redistribución de esas viviendas. Eso está. No sé, yo en temas, digamos, también de cuestión cultural, pues existe, yo diría, como nunca, en muchas ciudades, en muchos pueblos, ateneos, centros sociales, espacios donde se empiezan a generar otro tipo también de relaciones comunitarias.